Bien, amigos de la consulta eléctrica, hasta este punto llegamos en el video número 34. Vamos a instalar aquí en esta zona roja, que estamos suponiendo que esto es el compresor que está fuera de la casa. Bien, esta es la unidad condensadora de aire acondicionado de afuera. Aquí ustedes pueden ver el relay, está trabajando entre una línea por aquí, una línea por aquí, y salen estas dos para el motor. Lo demás es la conexión para el filtro o el condensador del motor del fan de arriba y del compresor, y por aquí entran los dos cables, como ustedes pueden ver, de 24 volts que vienen de la unidad manejadora de aire que está dentro de la casa. Bueno, era para que vieran. Y aquí tiene su desconectivo, que si lo desconectamos de aquí, ya viene como paró, la unidad se desconecta. Para ello hemos traído una línea aquí. La tierra la vamos a conectar aquí mismo a la madera, porque bueno, estamos en madera, en el equipo es metal. Esto va conectado al tornillo de tierra de cada equipo. Entonces vamos a instalar esta línea aquí. Vamos a poner aquí vamos a invertir estos papelitos, porque estos papelitos no son. Aquí vamos a poner el contactor. Y luego vamos a poner el bombillo que va a representar el compresor. Y también vamos a estar sustituyendo este relay, que es un relay viejo, de equipos viejos, que no tiene time delay. Lo vamos a estar sustituyendo por este panel board, este circuito electrónico, que tiene también el relay, que ustedes ven es igualito, tiene un contacto común con uno abierto y uno cerrado, pero ya este panel board le va a poner el time delay al ventilador, y también lleva un circuito a la unidad condensadora que va afuera. Y vamos a estar ya instalando el termostato, que tiene relación con este panel board y con todo lo demás. Vamos a conectar esta línea aquí, que es la línea va primero un desconectivo, y del desconectivo viene aquí el compresor. Ese desconectivo es para serviciar cuando haya que reparar algo en el compresor afuera. Se desconecta y aquí no hay corriente, pero el desconectivo no lo vamos a poner. Vamos a suponer que esto viene del desconectivo. Ponemos la línea 1 y aquí la línea 2. El compresor lo vamos a representar igual que representamos la resistencia y el ventilador. Vamos a representarlo con este bombillo. Entonces vamos a conectarlo aquí. Ustedes ven, esta línea va directo aquí, es cerrado. Vamos a poner el blanco en este contacto. Cuando esta línea cierra aquí, va directo el compresor. El contacto es abierto. El compresor no va a trabajar hasta que el termostato le mande la señal de 24 volts aquí a la bobina. Sabemos, aquí la bobina tiene un contacto. Vamos a dejar este cablecito aquí, porque acuérdense, este aparato está fuera de la casa. Y vamos a ponerle este de color rojo por aquí, por este lado la bobina también. Puse blanco y rojo porque esos son el color del cable que está allá en el compresor. Entonces este cable viene desde el termostato, va hacia afuera de la casa a estos dos cables de la bobina.
Entonces se lo vamos a dejar puesto aquí. Y ya sabemos que este cable viene de allá afuera, viene de afuera de la casa. Este cable entra aquí al equipo de adentro a conectarse. Que esa conexión lo vamos a ver luego. Vamos a sujetarlo aquí. Recuerden, este cable vino de afuera de la casa y entró aquí al equipo de adentro, que está dentro de la casa. Vamos a dejarlo por aquí. Bien, aquí tenemos el termostato. Aquí está la base del termostato que va en la pared. Los cables vienen por aquí a instalarse aquí. Como ustedes ven ahí, aquí tiene RCR, que es lo mismo, por eso tiene un puente aquí. Este no se usa. Aquí tiene una W, que quiere decir white, blanco. Aquí tiene una Y, que quiere decir yellow, amarillo. Aquí tiene una G, que quiere decir green, o verde en español. Y tiene una O y una B, que esta O y esta B se utilizan cuando se utilizan otros equipos fuera de la casa, especialmente cuando en los lugares fríos, que en vez de usar unidades condensadoras como las que usamos acá, usan heat pump. El heat pump es un equipo que en un momento manda calor cuando el dueño quiere calor, o manda frío cuando quiere enfriar la casa. Esto no lo vamos a usar aquí porque estamos en instalación de un equipo regular. Entonces ahora esta base la vamos a poner aquí para que no se nos esté moviendo. Pero primero le vamos a instalar los cables aquí para que vean bien. Este es el cable del termostato que viene de aquí, del equipo dentro de la casa, a la pared donde el dueño quiera poner el termostato. Entonces, estos cables van a entrar por aquí, a la pared, vienen de la pared. Como ustedes ven, aquí en la R, que es lo mismo que RC, vamos a conectar el rojo, red. Claro, esto lo estoy haciendo aquí, pero ya esto hay que hacerlo cuando ya el equipo está montado en la pared, por supuesto, ¿no? Bien, ¿qué tenemos ahora? W, white, quiere decir blanco. Déjame rectificar el rojo, porque lo puse donde no era. Lo puse en el que no se usa, aquí en el rojo, en el red, en la R. Aquí. ¿Qué sigue? Y. Yellow, en inglés, amarillo. Ponemos aquí, allí. ¿Y qué nos queda? El green o verde, que va en la G. Aquí los tenemos todos. Red, W blanco, Y es hielo, amarillo, y la G, green, que es el verde. Vamos a poner esta base aquí para que no se nos mueva. Como mismo este cable del compresor que está afuera viene, entra a la casa y entra a la unidad manejadora de aire de adentro de la casa, este viene también de la pared que esté conectado el termostato y viene también aquí adentro, en el equipo de adentro de la casa.
Ahí los tenemos los dos. Ahora vamos a conectar cada uno con el termostato. Debo recordar que ahora no estamos usando esta placa que es del ventilador. Vamos a seguir usando este que no tiene time delay y después vamos a usar la placa, porque entonces la conexión va a ser un poquito diferente. El rojo, dijimos, aquí están los 24 volts. Este es el común, el amarillo. El otro que completa los 24 volts va al jefe que gobierna todo, que es el termostato. Y lo conectamos aquí. Aquí tenemos el grupo de las dos resistencias, que ya no vamos a explicarlo porque ya lo vimos bien claro en el video número 33 y 34, porque este es el video 35. Este es donde le llega a esta bobina los 24 volts este cable, y a este otro le llega los 24 volts por este cable. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ir fijándolos todos aquí. Vamos a fijar el de 24 volts que falta. Vamos a fijar el de esta bobina. Vamos a doblar esto para acá. A ver, el de esta lo vamos a poner aquí. El de esta lo vamos a poner aquí. ¿Cuál nos falta? Porque ahora sí vamos a usar la bobina, porque antes, recuerden, el ventilador entraba cuando estaba la resistencia, pero ahora el ventilador también tiene que trabajar con el compresor de afuera. El del ventilador es el green, la G que está en el termostato. ¿Qué vamos a hacer? Lo vamos a poner aquí en la bobina, cualquier parte da igual. Y también lo vamos a traer aquí. Un poco cruzado esto, pero no hay otra. Vamos a poner un poquito de lado de acá. Vamos a poner el green aquí. Ya tenemos el de estas dos resistencias, el de esta resistencia, que este trabaja también con el ventilador. Tenemos el del ventilador. ¿Y qué nos falta? El del compresor afuera. Dijimos que el ventilador es el green. El termostato, cuando usted quiere trabajar el fan, le va a mandar la corriente a la G. Entonces la G, como es el green, vamos a ponérselo al que es el del ventilador. Vamos a conectar el green del termostato con el green que va para el ventilador. Tenemos la corriente que falta de los 24, que fue el termostato. Si cierra con el green, arranca este. A este tenemos que ponerle todavía aquí el común, que es este. Lo vamos a hacer ahora. Ahora pongan atención. Aquí tenemos este grupo de resistencia y aquí tenemos una resistencia. Esto se divide cuando se trabaja, por ejemplo, con heat pump. Estas trabajan por un lugar y estas tienen una conexión con el heat pump afuera, por eso se separan los cables. Pero en este caso, como nosotros no estamos usando heat pump, las podemos poner juntas. Si ponemos una sola, trabajaría esta sola, pero no es conveniente porque recuérdense que hay una parte aquí que le da corriente al ventilador. Entonces, ¿qué hacemos? Las unimos las dos aquí, ¿verdad? Entonces el blanco, que ya hemos dicho hasta el cansancio que son las resistencias,
La ponemos aquí, este blanco. ¿Qué nos falta? El compresor, que es el hielo. Pero como los cables vienen rojos, entonces vamos a poner el rojo con el hielo, con el amarillo. ¿Qué nos falta aquí? En el compresor nos falta el común. Y en el ventilador nos falta el común. Entonces lo único que tenemos que hacer es unirlos. Bueno, este cable ya lo tengo hecho. Yo podría venir a coger el común aquí, pero no es necesario, porque el común viene, ustedes ven, viene aquí y viene a esta, pero esta tiene otro contacto abajo que yo lo puedo quitar de aquí, ponerlo abajo, este común. Entonces cojo este común aquí, este común aquí, y lo llevo aquí, un poquito largo, pero lo llevo aquí al contactor del ventilador. Ya tengo el común aquí, que me falta el común que vaya al compresor. ¿Por dónde? Por aquí, por este blanco. Podemos conectarle este cablecito aquí en el común. Y ¿qué hacemos? Lo llevamos aquí al blanco que va aquí a la bobina de la resistencia, disculpen, del compresor que está afuera. Ya tenemos todo. Tenemos el rojo, que es este rojo, que es el 24 volt, porque el otro es común, el que completa los 24 volt, mejor dicho. Tenemos el blanco, que viene por aquí, se une con estas dos, el de esta y el de esta. ¿De acuerdo? Tenemos el amarillo, que viene aquí, va al compresor, y el compresor tiene por aquí su común. Y tenemos el verde, que viene, se une aquí con el verde este que va para el relay del ventilador, y el ventilador tiene su común aquí, que lo cogimos de aquí porque este viene aquí directo, igual que va aquí a este. ¿Qué toca ahora? Bueno, vamos a probar con el termostato. Bien, ahora antes de probar el termostato, ¿qué es lo que pasa? Antes el ventilador trabajaba por aquí, porque trabajaba cuando entraba la resistencia, cerraba aquí y venía esta línea, y como este contacto es normalmente cerrado, cerraba aquí con esta y andaba el ventilador. Pero el problema es que el ventilador también tiene que andar con el compresor de afuera, y entonces cuando está enfriando no puede estar calentando. Entonces cuando entra el compresor también tiene que entrar el ventilador, pero como no puede entrar por esta línea negra, esta misma línea negra que es la que va aquí, tenemos que llevarla aquí al contacto normalmente abierto, porque la que viene de la resistencia está en el cerrado. Entonces ponemos un cable de aquí a la línea negra igual, porque esta línea tengo corriente, vamos a quitarla. Esta misma línea negra, esta misma línea negra de acá. La línea roja es la única que va directa, nunca, siempre la que se controla aquí es una sola línea. Bien, ya tenemos todo listo. ¿Qué hacemos? Cogemos el termostato y vamos a poner la batería. Ponemos una, la otra, boom. Dice que hay 72 grados aquí.
Entonces lo montamos en su base, que conecta aquí con estos pines. Estos pines entran aquí. Enganchamos arriba y apretamos hacia abajo. Bien, aquí la temperatura está en 77. Vamos a probar primero el fan solo, no va a trabajar ni el compresor ni la resistencia. Aquí está mi heat, ni caliente ni frío porque está en off, está apagado aquí. Aquí está en automático, pero no trabaja el fan tampoco, no trabaja nada porque aquí está apagado. Está apagado para que no trabaje ni la resistencia ni el compresor. Por lo tanto, si el fan está en automático tampoco va a trabajar. Ahora en esta posición aquí off, si ponemos aquí fan, tiene automático y on, si yo lo pongo on, va a arrancar el fan. Ahí está. Y no se va a apagar hasta que esto se cambie aquí. Entonces, porque lo tenemos permanentemente en onda, encendido, como un ventilador en la casa. No está echando ni frío ni calor, solamente está reciclando el aire que está dentro de la casa. Entonces vamos a ponerlo aquí automático. Para ponerlo automático se apagó porque aquí está apagado. Ahora yo le voy a poner en calentar. Cuando yo lo ponga aquí en heat, en calentar, que eche este switch para acá, va a entrar primero el fan y después va a entrar la resistencia. La temperatura está en 76, o sea, yo tengo que subir la temperatura cuando lo cambie en heat para que arranque la resistencia porque quiero más calor. Está en 76, echo a andar el fan. ¿Por qué? Porque la temperatura está en 76 y tú quieres calentar más, entonces queremos que llegue hasta, vamos a ponerle 78. ¿Cómo podemos hacer que esa temperatura llegue a 78? Bueno, como aquí esto no es real, yo lo que voy a hacer es con un blower voy a subirle la temperatura para que pueda apagar, si no, no va a apagar. ¿Qué hacemos entonces? Vamos a suponer que la temperatura está subiendo, pero se lo vamos a hacer con esto. Vamos a subir la temperatura aquí. Como ustedes vieron, la temperatura aquí, claro, llegó a su límite, se apagaron la resistencia, el fan es el último siempre, en unos segundos va a disparar. En unos cuantos segundos más va a disparar. Aquí subió la temperatura muy rápido en el termostato, porque es un sensor que tiene el termostato y lo estamos forzando. Normalmente cuando él está trabajando, que la temperatura no sube así tan bruscamente, sino que va siendo gradual, él hace el cambio maybe 3, 4 o 5 grados por arriba, no tantos grados como cuando se está forzando. Entonces ahora, cuando se refresca un poquito el termostato porque lo forzamos, vamos a probar el compresor. Ok, la temperatura está en 81, pero como yo puse a que arranque en el 78, y usted está viendo ahí que está diciendo que va a arrancar. Exactamente. Ya arrancó ahí. ¿Qué pasa? Que cuando llegue, está en 80, hasta que no llegue a 78, que fue donde lo pusimos, él no va a apagar. Y entonces ahora cuando apague, van a apagar los dos al mismo tiempo, porque ahorita demoraba porque trabajaba por el timeline de aquí de la resistencia, pero ahora no está trabajando con resistencia y este relay no tiene timeline, así que van a apagar los dos al mismo tiempo. Bueno, ya apagó cuando estuvo a punto de llegar a 77 y vieron que apagó el fan al mismísimo tiempo que el compresor. Bueno, ya probamos el termostato
con el relay que no tiene time delay. Ahora sí vamos a actualizar este sistema de aire acondicionado poniéndole un panel board. ¿Qué hacemos para eso? Vamos a quitar este, le quitamos el contacto. Aquí estos mismos contactos son estos de aquí. Este común es este normalmente abierto, dice aquí normalmente abierto, normally open. Este contacto normalmente cerrado de aquí con este es el normally close, este de aquí, y este contacto de aquí a aquí normalmente abierto es el normally open, o sea, este de aquí. Este normally open aquí, este que dice normally close es este de aquí, y este es el común que viene siendo este de acá. Entonces vamos a quitar esto de aquí. Quitamos también el verde que va para el termostato, el green, y quitamos el común de aquí también. Ya lo tenemos fuera. Dejamos este aquí, que no hace falta moverlo, y vienemos con el panel board. El normalmente cerrado que viene del relay de la resistencia al normalmente cerrado. Vamos a ponerlo así porque creo que es mejor. Normalmente cerrado, como ya dijimos, normally close es este lado de acá, aquí, y este normally open aquí es la línea que estaba aquí, y el común que va al fan. Ya terminamos con el circuito de 240. Ahora, ¿dónde vamos a ir? Es el cambio que hay aquí. El común este va a ir a este que dice XFMRC. Este lo vamos a poner aquí. El green, que es el que va al termostato, lo vamos a poner aquí en esta G que está aquí, que es green. ¿Cuál es la otra variación que tenemos aquí? Aquí tenemos que traer la otra parte, este es el común, tenemos que traer la otra parte del secundario de 24 volts del transformador, tenemos que traerlo aquí a XFMR. Entonces vamos a buscar un cablecito que nos dé desde aquí hasta aquí. Vamos a usar este mismo azul, o sea, de XFMR vamos aquí, quitamos, se quita este que iba directo al termostato, ahora ya no va a ir al termostato, va a ir de aquí al panel board, y entonces el que dice R aquí, antes era el R del termostato, el R del termostato que es este, estaba directo aquí. Ahora no, ahora este va al panel board y del R de aquí es que vuelve al termostato. Vamos a buscar uno, este rojito, va aquí, este que dice R, y lo llevamos aquí para que alimente el termostato. Ahora, el común
tiene que ir, como mismo quitamos este de aquí que alimentaba el termostato, ahora este del transformador está alimentando el panel board y viene por el R al termostato otra vez. O sea que abrimos aquí, lo traemos aquí y lo viramos para atrás. Y lo mismo va a suceder con el común. Este común que está yendo al compresor de afuera, en vez de estar cogiendo el común aquí, que lo vamos a quitar ya de aquí, acuérdense que estaba aquí, ahora este que está un poquito corto, vamos a usar otro. En vez de ir a este común, va a ir al C, al común, que es la C que está aquí en el panel board. Vamos a empatarlo con este. Acuérdense que estaba de aquí a aquí. Ahora vamos a dejarlo aquí mismo, pero aquí, conectado a este. Entonces lo quitamos de aquí y lo ponemos en la C que está aquí. Y ya está el circuito completo. Voy a zafarlo de aquí, voy a quitarle la 240 de aquí para que ustedes lo vean mejor. Bien, espero que se vea ahí. Vamos a empezar por aquí. El G, green, va al termostato. El C va al compresor de afuera. El XFM C va al común del transformador, que no lo cogimos aquí, sino que lo cogimos donde está este mismo común de este relay. R rojo, que antes estaba en el azul, ahora va a estar aquí y va a ir el termostato también. Y XFMR, que es el azul, es el que está cogiendo los otros 24 volts del transformador. Volvemos a poner aquí para poner la corriente. Este es en el contacto normalmente abierto. Hay otro más que está cerrado y el común aquí. Ahora la misma operación. Vamos a dar esto apagado. El fan en automático. Va a probar primero el fan. El fan va a trabajar solo porque aquí está apagado. Vamos a ponerlo en encendido. Y ya ustedes ven que el fan encendió. Está trabajando, circulando el aire en la casa, no está calentando ni está enfriando. Lo apagamos, mejor dicho, lo ponemos en la parte automática y se va a apagar porque aquí está apagado. Y ahora si ustedes ven que no se apaga inmediatamente, ¿por qué? Porque ahora sí tiene un time delay en el panel board. Tiene un time delay que no lo hace apagarse inmediatamente a pesar de que ya no hay corriente en la bobina, porque todo está apagado. Aquí está en on, pero está apagado porque aquí está en off. Aquí está apagado. Va a demorar unos segundos, ya se apagó. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a hacer la misma operación. Vamos a ponerlo en calentar. Tenemos 73 grados. Él va a entrar enseguida porque la temperatura que está regulado aquí es mayor de 73. Así que cuando lo pongamos en heater, va a entrar la resistencia y el fan. Vieron que entró el fan primero. Ahora van a entrar las resistencias. En unos segundos. Estos panel board ahora
vienen con más tiempo para que el fan arranque, mucho más tiempo que ellas. Ya arrancaron, encendieron, se está calentando. Entonces vamos a ver a qué temperatura está la calentar. Está a 78. Vamos a bajarle un poquito a ver si apaga un poco más rápido. Vamos a dejarlo en 74. A ver si apaga. Si no, vamos a tener que usar el blower otra vez para que apague. El problema es que el aire acondicionado está funcionando, así que vamos a tener que subirle la temperatura con el blower para que llegue a la temperatura suficiente en que se dispare. Ya subió la temperatura, apagaron la resistencia y se vuelve a quedar el ventilador encendido, tal vez 30-40 segundos, porque por supuesto si la resistencia estaba encendida, está caliente, está aprovechando y siguiendo echando aire y siguiendo metiendo calor para dentro de la casa o el negocio, lo que sea. Ya apagó. Ahora vamos a probar en enfriar. La temperatura está en 82 grados. Cuando yo lo ponga ahora, tal vez arranque, porque si la temperatura del de enfriar está mucho más abajo de 82, va a arrancar inmediatamente. Arrancó inmediatamente porque la temperatura está en 83. Entonces él la va a bajar, a ver cuánto, a 78. Estamos en 83, vamos a bajar a cuánto, a 78. Bien, amigos, ya llegó la temperatura, lo bajó 1 grado más, apagó el compresor, siguió andando el fan unos segundos más. Miren mi gorra por detrás, por favor. Y en unos 30-40 por ahí segundos se va a apagar el fan y ya dejará de enfriar. Se apagó. Bueno, amigos, espero que en su vida diaria les sirva de mucho. Sería una gratitud para mí todo lo que puedan aprender de este sistema de aire central. Y si les gustó el video, por favor, por aquí, denle like, suscríbanse y denle a la campanita para que estén bien informados, y si quieren me dejan un comentario de algo que les interese que hagamos. Espero que, bueno, que estén bien donde quiera que estén y que Dios los bendiga. Las luces. Y este tiene... This one is good. Right here, there is light everywhere.